Hola amados hermanos y hermanas, soy Liz Posada. Y yo, Walter Posada. Y bienvenidos al Ven Sígueme Express. Hoy veremos Isaías del 13 al 35. Como siempre, los invitamos a que se puedan suscribir a este su canal donde tenemos muchos contenidos para ustedes. Y sin más preámbulos, veamos lo que nos trae el Ven Sígueme para esta semana. Primero, los escritos de Isaías me dirigen a Jesucristo. El día de hoy veremos cómo el Señor le pide a sus profetas que adviertan a las personas acerca del peligro, acerca de las consecuencias del pecado. Así que empezaremos viendo todo esto acerca del pecado, pero también empezaremos viendo acerca de este mensaje esperanzador que Isaías trae para todos nosotros. Así que vamos a irnos directamente a Isaías 13 y vamos a leer algunos versículos para poder empezar viendo las consecuencias del pecado. Entonces vamos a empezar leyendo: Aullad, porque cerca está el día de Jehová, vendrá como destrucción del Todopoderoso. Por tanto, se debilitarán todas las manos y desfallecerá todo corazón de hombre. Por lo cual las estrellas de los cielos y sus constelaciones no darán su luz, y el sol se oscurecerá al salir, y la luna no dará su resplandor. Muy bien, Liz. Y cuando uno lee estos pasajes, realmente se puede sentir atemorizado, o puede sentir, estos son muchas advertencias, muchas cosas difíciles que se manifiestan aquí sobre el fin de los tiempos. Pero he aprendido que aún de las advertencias más fuertes, por lo menos que he recibido en mi vida de mis padres, uno puede aprender y sacar provecho. La pregunta sería, ¿qué provecho podemos sacar nosotros de estas advertencias para prepararnos ahora, en estos los últimos días que son nuestros días, los días que vivimos en la iglesia como reino, pero también como habitantes de todo un mundo, de una humanidad que está presente delante del Señor? ¿Qué aprendemos de esto? Eso sería interesante que discutiéramos, Liz. Sí, y es muy... dentro del libro de Isaías vemos muchas veces, y tal vez seguramente es uno de los libros que también más aterroriza, ¿no? Porque es muy directo y muy claro con lo que sucederá en el tiempo final y en muchos de nuestros tiempos. Y entonces podríamos de nuevo volver a entrar a este miedo, a este temor, pero ¿qué aprendemos nosotros de todo esto y cómo lo utilizamos a nuestro favor? Bueno, que nosotros sabemos la verdad, que nosotros sabemos lo que vendrá para quienes sigan al Señor y se mantengan en su camino. Sí, ahora, tenemos que tener cuidado de no dormirnos. ¿Recuerdas que Isaías también habla de los que están reposados en Sión? Estos reposados podemos ser nosotros, que también pasando al hecho de creer que ya tenemos una doctrina, que tenemos unos convenios, nos podemos relajar y podemos estar tranquilos. Me encanta ver cómo en estas advertencias, Liz, el Señor a través de su profeta hace referencia a un mundo inicuo. Y entonces me gustaría que habláramos un poquito acerca de Babilonia, si me lo permites. Claro. Bueno, entonces en este caso tenemos a Babilonia, Babel o Babilonia. Y todo relaciona a Babel y a Babilonia con el mundo. Y todo lo que tiene que ver con el mundo tiene que ver con el orgullo. Cuando hablamos de mundo, de cosas mundanas, hablamos del pecado primario de toda la humanidad, el orgullo. El orgullo lleva al hombre a desobedecer a Dios. El orgullo es opuesto a Dios, Liz. Entonces, las consecuencias llegarán a los orgullosos. Estas consecuencias, estas advertencias se aplican a los orgullosos, a los que pertenecen a Babilonia y al mundo. La pregunta sería, yo estoy aquí, ¿cierto? Tú estás aquí, digamos, ¿pertenecemos al mundo? ¿O realmente somos santos de los últimos días y pertenecemos al reino de Dios? Si es así, nuestros convenios, nuestras ordenanzas, los compromisos que hemos hecho con Dios, nos darán la seguridad de que en los últimos días no tendremos de qué temer, porque los justos, dice Isaías, no tienen por qué temer. Sí, y entonces empezamos a ver que estas escrituras, que pueden ser aterrorizantes para nosotros, entonces empiezan a dar un giro cuando yo entiendo que yo no soy parte de este mundo ni lo estoy tratando de ser. En la clase anterior veíamos eso, ¿soy realmente un santo de los últimos días? Si lo soy, entonces estas palabras
deberían ser solo de advertencia para mí, de recordatorio, pero no de temor. Y vamos al capítulo 22, donde los versículos 20 al 23 dicen lo siguiente: y acontecerá que en aquel día llamaré a mi siervo Eliaquim, hijo de Hilcías, y lo vestiré con tus vestiduras, y lo fortaleceré con tu cinturón, y entregaré en sus manos tu autoridad, y él será un padre para el morador de Jerusalén y para la casa de Judá. Y lo clavaré como un clavo en un lugar seguro, y será un trono de honra para la casa de su padre. Y acá entonces empezamos a ver las ventajas, podríamos decirlo así, de ser un santo de los últimos días y comportarnos como hijos de Dios. El Señor, nuestro Padre Celestial, envió a un Jesucristo acá a la tierra para que entonces nos permitiera volver a Él. Y hay algo que me gusta, y es el versículo 23, que dice: y lo clavaré como un clavo. No dice y será clavado, sino yo lo clavaré. O sea, el Padre Celestial haciendo esta obra para todos nosotros que somos sus hijos, por medio de su Hijo, que es el Salvador Jesucristo. Sí, de hecho la Escritura es una profecía y una referencia directa al Salvador. Los judíos, o más bien los romanos, cuando crucificaban a las personas, muchas veces hacían esto, y de hecho lo hicieron con el Salvador. Le clavaron sus manos con clavos en la cruz, pero pensando tal vez que esos clavos podrían desgarrar sus manos, colocan otro clavo que queda entre las muñecas, y es lo que se llama, ese lugar se le llama el lugar seguro. Y los que hacían la crucifixión pensaban: en este lugar están coyunturas que no permiten que el clavo desgarre la mano, entonces colocaban el clavo en ese lugar seguro. Y justamente eso fue lo que sucedió con el Salvador. Muy bien, y volvemos a ver entonces estas palabras de miedo que se nos dan, ¿no? Y estas palabras que no son de miedo, sino son de verdad. Viene nuestro Padre Celestial con un plan perfecto para nosotros, manda a un Salvador, Jesucristo, y creemos muchas veces que es el Salvador quien nos envía las pruebas y la justicia, ¿no? Y entonces el capítulo 24 dice algo muy interesante. ¿Quisieras leer versículos 5 y 6? Y la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, cambiaron la ordenanza, quebrantaron el convenio sempiterno. Por esta causa, la maldición consumió la tierra, y sus moradores fueron culpables. Por esta causa fueron quemados los habitantes de la tierra, y quedaron pocos hombres. En estos versículos vemos cómo soy yo quien decide colocar las consecuencias en mi vida. Soy yo quien hace que las palabras que hablamos en los primeros versículos se vuelvan realidad en mi vida. Pero hay un Salvador, Jesucristo, que vino a esta tierra, nos da el camino directo a casa, y soy yo quien entonces, como dice, quebranto el convenio sempiterno, cambio la ordenanza, empiezo a hacer cosas que son diferentes. Yo pongo mi vida en manos de los primeros versículos que vimos, ¿no? Y me encanta aquí ver cómo dice que ellos cambiaron la ordenanza, traspasaron las leyes. Y esto me hace recordar al presidente Thomas S. Monson. Y dibujo este punto acá, porque el presidente Thomas S. Monson dijo: no pongamos comas donde el Señor ha puesto puntos. Liz y hermanos y hermanas, muchas veces queremos cambiar los mandamientos o ajustarlos a lo que nosotros pensamos. Entonces, todo esto nos lleva a algo adicional, y es esto: el orgullo. La persona que es orgullosa quiere traspasar y cambiar la ley del Señor a su acomodo, para que se ajuste a Él, y no él o ella ajustarse a lo que el Señor quiere. Y para los que todavía continuamos tal vez en este pensamiento de: no, realmente es que las palabras de Isaías son atemorizantes y no hay una salida, solo vemos a un Dios vengativo, ¿no? Malo contra nosotros. Los capítulos y el capítulo 25 nos hablan de todo lo contrario. Miren el versículo 8. Destruirá a la muerte para siempre, y enjuagará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Esta palabra es sumamente importante: destruirá a la muerte para siempre. Cuando leemos la Biblia en inglés, dice: entonces destruirá la muerte y será victoria. ¿Sí? Esta muerte será una victoria. Y es muy interesante ver cómo el Señor, si
viene para nosotros a quitar la muerte física que conocemos, pero también cuando vuelva por segunda vez el Señor, quitará esas muertes pequeñas diarias de nuestra vida, como el orgullo, como la necedad, y lo veíamos en la clase hace unos momentos de la clase tuya, Pa, y es esos momentos pequeños de apostasía diarias en nuestra vida. El Señor cuando venga, vencerá todas esas cosas. Por ejemplo, cuando estamos en un partido de básquetbol, nosotros estamos jugando, ¿no? Y nuestro equipo, la idea es que anote la mayor cantidad de cestas posible. Pero a veces el otro equipo anota a nuestro equipo, y esas podrían ser las pequeñas muertes. Pero al final, cuando ganamos, esas muertes quedan a un lado porque el propósito era ganar. Asimismo es nuestra vida sabiendo que el Salvador Jesucristo vendrá. En nuestras vidas tendremos pequeñas muertes, pero cuando venga el Salvador Jesucristo, eso ya no existirá más. Tendremos una victoria ante esa muerte, no solo física, sino también espiritualmente. Excelente, y me gusta muchísimo esa analogía que has utilizado. No la había pensado así. En un partido de fútbol, de baloncesto, de béisbol, cualquiera que sea la contienda deportiva, siempre hay momentos en que perdemos, en que el adversario nos anota, pero bueno, nuestra capacidad divina será reflejada es en la capacidad que tengamos de levantarnos, de sobreponernos y al final tener una victoria. Me encanta esto que dices, porque entonces podríamos llegar a una conclusión. ¿Cómo se vence el orgullo? Gracias a la misericordia y al sacrificio del Salvador Jesucristo. En estos capítulos, Liz, el Señor nos habla de varias cosas, de su poder, de su misericordia y de su capacidad de vencer la muerte. En este caso, Isaías habla más de la muerte física, pero sabemos que el Salvador, con su llegada y con su resurrección, venció la muerte física y la muerte espiritual. Qué poderoso es el mensaje de Isaías. Realmente, si lo vemos desde este punto, podemos llegar a la conclusión: el mensaje más importante que da el profeta Isaías para su pueblo, para el meridiano de los tiempos, en el tiempo del Salvador Jesucristo, y para nuestro tiempo, nosotros como santos de los últimos días, es este: Jesucristo vive. Personalmente testifico que los escritos de Isaías me ayudan a entender el poder de Jesucristo, su misericordia y también su poder sobre la muerte física y espiritual. Y se dirá en aquel día: he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová, le hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Para todos aquellos quienes estamos en el camino de ser discípulos del Señor, este versículo se cumplirá en los últimos días. Para los que estamos esperando, entonces nos llenaremos de gozo y nos alegraremos. Para todos aquellos también que estamos en este momento de opresión o en este mismo círculo del que hablamos del orgullo, que muchos de nosotros tenemos que enfrentarlo a diario, el Señor vendrá para entonces darnos gozo como humanidad entera. Pero para los que estamos siguiendo el camino del discipulado, entonces estas palabras se cumplirán y nuestro gozo será aún mayor. Liz, si podemos en este momento decir, en unión de todos ustedes, hermanos que nos ven y que nos acompañan y que comparten esta clase, nosotros también testificamos que el Salvador vive, que tiene todo poder para ayudarnos, para rescatarnos, que tiene toda la misericordia para ayudarnos a hacer lo que Él quiere que seamos, y que tiene poder sobre la muerte física y espiritual. Muy bien, y veamos entonces el versículo 6 que sigue aún con más y nos muestra que es mi decisión si yo decido tomar el camino que el Señor me da, que es derecho a su casa nuevamente, o si decido entonces seguir el camino del mundo. Versículo 6 dice: y Jehová de los ejércitos preparará en este monte a todos los pueblos un banquete de manjares suculentos, banquete de vinos añejos, de gruesos tuétanos, de vinos refinados. El Señor no nos cobra por entrar a su banquete, porque Él ya pagó por todo eso, y lo pagó con su sangre. Lo pagó con su sangre para todos nosotros, para que nosotros pudiéramos disfrutar de todas estas buenas cosas, de este gran banquete espiritual y también temporal que Él brinda para nosotros. Pero es impresionante para ver cómo a veces, aún con este gran banquete que tenemos, muchos de nosotros, sus hijos, a veces lo despreciamos y simplemente decimos: no quiero este banquete, prefiero el banquete que el mundo me ofrece, que es insignificante y es momentáneo, ¿no? En vez de un banquete eterno y para siempre. Así es. Ahora, aquí hay algo implícito. Liz, cuando invitas a alguien a cenar o a almorzar, ¿a dónde lo haces?
a tu casa. Cuando esta escritura habla del monte, está hablando también de la casa del Señor, del templo, y ahí se refleja su misericordia. No sé si te pasa o te está pasando ahora que entras más a menudo al templo, pero a mí me pasa siempre cuando presento mi recomendación para el templo, tengo la sensación de que entro no tanto por mis méritos, sino por la misericordia del Señor. Puedo entrar a su casa. Creo que es bastante orgulloso de mi parte pensar que es solo por mis méritos, por mis posibilidades, mis características, que puedo entrar a hacer ordenanzas y participar de este banquete en la casa del Señor. Definitivamente su misericordia también está expresa en el hecho de que me permita sentarme a su mesa y gozar de los manjares del Evangelio. Entonces, Liz, hasta aquí hemos visto que el mensaje de Isaías es un mensaje de advertencia, ¿sí? Pero la advertencia no es negativa para aquel que esté caminando por el camino del Señor. Y también hemos visto que la misericordia, el poder y el poder sobre la muerte física y espiritual está en el Salvador Jesucristo. Y tal vez podemos resumir todo esto en un versículo que se encuentra en Isaías 26, en el versículo 4. Confiad en Jehová para siempre, porque en Jehová, el Señor, está la fortaleza sempiterna. Entonces, aquí volvemos al antídoto, digámoslo así, como cuando uno lo pica una serpiente y le tienen que inyectar algo para que ese veneno salga, Liz. De esa manera, el antídoto del orgullo es la humildad, y la humildad viene de poner la confianza en el Señor. Sí, y bueno, solo para hacerlo y para que tengamos un poco más de contexto, cuando leemos estos versículos en la Biblia en inglés, me encanta porque dice confiad en Jehová, porque Jehová, y ese Jehová está en mayúsculas. En la Biblia del Rey Santiago, el Rey Santiago solo coloca el nombre de Jehová 3 veces. Y esta es una de las veces en las que él coloca el nombre de Jehová y lo coloca en mayúsculas. Entonces, haciendo referencia a esto tan importante, confiad en Jehová para siempre. No solo en los momentos en donde estamos gratos, donde tenemos abundancia, donde tenemos felicidad en nuestra vida, sino para siempre. O sea, en todos los momentos de nuestra vida. Confiad en Jehová. Y aquí volvió a ver algo implícito, le dicen el nombre. Uno de esas definiciones que se le aplican al nombre de Jehová es el que vive para siempre, o el que existe en sí mismo, que tiene poder para vivir en sí mismo. Qué bonito que podamos nosotros confiar en Jehová para siempre, porque Él existirá y vive para siempre, para ayudarnos, para dar su vida aún por nosotros. Sí, y mira que si nos devolvemos un momento al capítulo anterior, con eso de vive para siempre, mira que es interesante que en el versículo 9 dice, le hemos esperado. La definición hebrea de esperado es esperanza. ¿Sí? Esa es la traducción. Esperado igual a esperanza. Nosotros como santos de los últimos días esperamos al Señor. O sea, tenemos esperanza en que Él volverá. Y no solo tenemos esperanza por un momento, sino que ahora en el capítulo 26 vemos que es esto. Confiamos para siempre. O sea, esperamos y tenemos confianza para siempre en el Señor. Es hermoso ver cómo estas definiciones se juntan. Excelente. Y volvemos entonces a la pizarra. Todo nos lleva a apartarnos de Babel, de Babilonia, por medio de la esperanza, de la confianza, de la humildad, con lo cual se puede vencer el orgullo. Entonces, hasta ese punto, los santos de los últimos días podríamos, con esa confianza, estar tranquilos en que estos últimos tiempos serán de regocijo para nosotros. Y las advertencias nos han dado una gran ayuda y han sido de gran provecho e instrucción para nosotros, como fue lo que Nefi le dijo a sus hermanos, que aplicaran las palabras de Isaías para su propio provecho e instrucción. Gracias por habernos acompañado el día de hoy en nuestro Ven Sígueme Express. Hoy pudimos aprender acerca de que las enseñanzas de Isaías no son simplemente para tener miedo en nuestro corazón, sino una esperanza completa en que vendrá un Salvador Jesucristo, que nos salvará a todos nosotros, que ya lo hace, que estamos esperando, pero esperamos con esperanza, porque Él siempre llega, el mañana llegará, y llegará porque el Señor lo ha prometido y lo podemos ver. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Pau, unas últimas palabras. Sí, pensar que Isaías es magnífico. Qué tan sencillo es ahora que lo estamos estudiando gracias al Ven Sígueme en 5 lecciones seguidas, Liz. Aplicando principios sencillos, explicándolos entre todos, entendiéndolos entre unos y otros,
Realmente pienso que Isaías hace con nosotros una labor poderosa. Nos ayuda a no tener apostasías personales, a mantenernos cerca del Señor, a amarle, a confiar plenamente con toda nuestra vida en Él. Recuerden, mis amados hermanos y hermanas, que nos vemos esta noche en nuestra charla dominical donde tendremos un invitado muy especial. Así que los esperamos esta noche para aprender más de todo lo que nos faltó de este capítulo de Isaías. Y recuerden, mis queridos hermanos y hermanas, vivir este evangelio. Nadie dijo que sería fácil, pero gracias a Jesucristo no es imposible. Nos vemos la próxima y los amamos. Bye. Chao, chao.